Muy bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar nuestro temita de operadores matemáticos. ¿Cómo así, profesor, son los operadores matemáticos? Ya hemos aprendido a hacer tablitas en el Excel, ¿no? Usando todas las herramientas del grupo fuente y algunas del grupo alineación, donde podrías seleccionar las celditas, colocarles un borde, colocarles un relleno, etcétera, etcétera, ¿no? Combinar las celdas. Eso habíamos visto en el tema anterior, ¿listo? Pero, profesor, ¿para qué me sirve esto si esto también yo lo pudiese hacer en Word, ¿no? Claro. Pero lo que pasa que en Excel pues podemos hacer operaciones, lo que en Word de manera sencilla no pudiésemos hacer. ¿Cómo así, profesor? Podemos operar, claro, podemos hacer operaciones usando este símbolo del más, el menos, el asterisco, que es la multiplicación, ya el asterisco significa multiplicación, el slash, que es la división, el porcentaje, el circunflejo, que es la potencia, y usando los paréntesis, que sirve para separar pues las operaciones combinadas, ¿no? Entonces, suma, resta, multiplicación, división, el porcentaje y la potencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo. ¿Listo? ¿Y cómo empiezo a ser profesor? Simplemente es posicionarse en el lugar donde tú vas a hallar la respuesta. En este caso voy a hacerlo aquí. Y escribes el igual. ¿Listo? El igual significa pues fórmula. Si no colocas el igual, pues no funciona. Igual, y luego escribes, ¿no? 5 más 4, enter, y automáticamente te entrega un resultado. Ya no aparece la fórmula, profesor. Claro, si quieres ver la fórmula, tendrías que presionar la tecla de función F2 o en su caso hacer doble clic. Doble clic, ahí está, ¿verdad? A ver, F2, ahí está, ¿listo? Entonces nada, en el Excel puedo hacer operaciones haciendo uso pues del igual y los operadores que hace un momento te había mencionado. Ahora, ¿cómo saco, profesor, el circunflejo? Los símbolos más, menos, división están al lado derecho de tu teclado numérico, entonces no hay problema. El problema va a ser con este circunflejo de repente. ¿Cómo sale, profesor? A ver, colocaremos igual 5. La potencia 4. Para sacar, si tienes tu tablero, tu teclado normal en un ordenador normal, utiliza la combinación al 94. Al 94, sueltas y ya está. ¿Sí? Otra vez, profesor. Alt, luego 94, suelto el Alt y aparece el circunflejo. Si estuviese trabajando en una notebook, entonces tendría que ser el Alt GR, y al lado de la P tengo el símbolo del circunflejo. Hay que presionar dos veces si es que no te sale con una. Un 2, sueltas y ya debe aparecer. ¿Listo? Ahí está. Eso es que trabajas con la laptop. ¿Ya? Al 94. Bueno, estábamos diciendo 5 elevado a la cuarta. 5 elevado a la cuarta. Enter, y ahí está el valor. 5 elevado a la cuarta es pues 625. ¿Listo? Fácil. Ahora, hay que tener cuidado cuando trabajemos con potencias decimales o fracciones. Mira, acá dice 2 elevado a la 4 entre 2. Y acá tengo lo mismo, 2 elevado a la 4 entre 2, pero en paréntesis. ¿Y dan diferentes resultados? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque me dice 2 elevado a la cuarta. No, eso me da un valor. Y eso lo va a dividir entre 2. Y me sale 8. Que es totalmente diferente a ser 2 elevado. 2 elevado, paréntesis, 4 entre 2. 4 entre 2 es 2. Sería 2 elevado al cuadrado, ¿no? Y 2 elevado al cuadrado es 4. ¿Sí? Entonces, se tiene que tener en cuenta los paréntesis. ¿Cómo, profesor? Como en este caso de aquí, ¿no? Dice 38 elevado al cuadrado por 15 elevado a la 1 medio. Cuando yo elevo a una fracción, debo de colocarlo entre paréntesis. ¿Ya? Si no, el Excel le dice 15 elevado a la 1 y recién lo divide entre 2, y no es así, ¿no? Es 15 elevado a la 1 medio, y 1 medio es 0.5. Entonces esta parte tiene que estar entre paréntesis. Solamente en el caso de fracciones, ¿ya? Solamente en el caso de fracciones. A ver, fíjate, te muestro otra vez. Igual 38 elevado al cuadrado por, recuerda que el asterisco es el por 15 elevado, paréntesis, 1 medio. ¿Listo? 1 medio. Ahí está, 38 al cuadrado por 15 elevado a la 1 medio. ¿Listo? Y efectivamente es el resultado que yo necesitaba. ¿Listo? Entonces,
Fácil, profesor. Ya sé entonces operar, listo, números, ¿no? Con estos operadores, suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, potencia y los paréntesis. Ya hemos visto todos los ejemplos. Al final vamos a ver un ejemplito de porcentaje, ¿ah? Ahora, profesor, pero ustedes miran, esto, profesor, es fácil, ¿no? Porque yo lo puedo hacer en la calculadora también. Claro, se podría hacer. ¿Por qué lo tengo que hacer en Excel? Porque en el Excel, imagínate que yo tengo en una celda, ya, imagínate que has vendido, tienes una empresa y en una celda pues colocas la cantidad de productos que vas a vender o has vendido, el costo del producto, listo, aquí colocamos el producto, listo, el producto X, voy a vender de repente 5, he vendido 5 y cada uno cuesta 12 soles. Entonces, ¿cuál será el, profesor, el total? Entonces, pudiésemos hacer así, ¿no? Le digo igual 5 por 12. Pudiese ser, ¿no? ¿Me da el resultado? Sí, me da el resultado. Pero no es la manera correcta. Lo que vamos a hacer ahora en el Excel es operar celdas. Ya no voy a multiplicar números, no voy a dividir, sumar, restar números, sino voy a multiplicar, sumar, dividir celdas. ¿Ya? Eso es lo interesante del Excel. Usando los operadores que hemos aprendido, puedo operar celdas. ¿Y cómo así, profesor? Mira, voy a hacer clic en esta celda. En la celda que tiene el valor del 5 es la celda I3. Simplemente hago clic en ella, ¿no? Hago un clic, y me aparece la celda I3. Ah, ni siquiera la escribo, no es necesario que la escriba. Simplemente me he posicionado, fíjate de nuevo, me he posicionado encima de ella, le hago un clic, y nada más, me aparece la celda I3. ¿Y qué voy a hacer con esta celda I3? Ah, lo voy a multiplicar por, ¿qué celda? Esta celda, ¿no? La celda J3. Hago un clic, y ahí está, I3 por J3, Enter y 60. Profesor, ¿es igual que el anterior? Sí, pero ¿qué es lo bueno del Excel? Que si es que me dice el cliente, sabe que ya no quiero 5, quiero 6, modificas el valor, le das Enter y automáticamente te sale la respuesta. Ya subió, no son 12 soles, ahora es 20 soles, 20, Enter y 120, ¿sí? Entonces, como yo he operado celdas, no he operado los números, entonces automáticamente los valores que están dentro de las celdas son los que van a hacer la operación, ¿no? La suma, la resta, la multiplicación, la división, etcétera, etcétera. ¿Listo? Fácil, profesor, claro. Entonces, eso es lo interesante de trabajar con celdas, ¿listo? De trabajar con celdas. En el ejercicio 4 tienes una practiquita de cómo debo trabajar estas celdas. Ahora vamos a ver solamente un ejemplo. Este de aquí me dice 99 entre 3 sería igual la celda B10, que es esta, entre, el símbolo siempre lo tienes que escribir, ¿eh? No vas a presionar una celda, más bien ahí, B10 entre esta celda de 10, ¿no? Que es el 3, Enter, y ahí está el 33, ¿listo? Muy bien, listo, entonces haces todos los ejercicios y nos pasamos directamente a este, ¿ya? ¿Cómo era, profesor? Entonces, vamos a sacar un promedio. Acá, fíjate, me pide el promedio de exámenes. Mira lo que me dice acá. Acá tengo un comentario. Estos comentarios, cuando hay un puntito rojo encima de la celda, me aparecen los comentarios. Pasas el mouse y te vas a los comentarios, ¿ya? En este caso, los comentarios están visibles. Bueno, profesor, quiero sacar el promedio de exámenes. El promedio de exámenes, bueno, yo veo acá que son 3 exámenes. Será la suma de los 3 dividido entre 3, ¿no? Entonces le diría así, igual. Abro paréntesis, sumo el examen 1 más el examen 2 más el examen 3. Todo eso tengo que dividirlo entre 3, ¿no? Que son 3 exámenes. Enter y automáticamente tengo ese valor, ¿sí? ¿Y por qué he puesto los paréntesis? Recuerda que si no hubiese colocado los paréntesis aquí, lo que hubiese hecho es dividir solamente el F7 entre 3 y no es eso, y eso ese resultado lo hubiese sumado a los 3, pero no. Recuerda que debo hacer entre paréntesis porque tengo una operación combinada que es la suma y la división, ¿no? Entonces separo las sumas y lo divido todo ese valor entre 3, ¿no? Y ahí está. Profesor, ¿qué también es lo bonito del Excel? Que no necesariamente voy a hacer las fórmulas para cada uno de ellos. Imagínate que tengo 200. Uy, profesor, hacer uno por uno me canso. Entonces, simplemente, si la primera fórmula está bien, lo único que yo voy a hacer es posicionarme en la parte inferior derecha. ¿Listo? Aquí fíjate, ahí tienes
y presionas y arrastras. Y ya está. Y automáticamente la fórmula también se ha arrastrado. Ahora vamos a ver. Doble clic. Acá está sumando D8 más E8 más F8. Muy bien. Aquí D9 más E9 más F9. Perfecto. La siguiente. D10 más E10 más F10. ¿Listo? Entonces cuando yo he arrastrado, también se ha arrastrado la fórmula, se ha copiado, se ha rellenado la fórmula. Y como la primera estaba bien, pues todas las demás deben estar muy bien. ¿Listo? Fácil. Entonces, de igual manera, sucede con los demás ejercicios, ¿no? Si es que ya hago una bien, pues los demás también tienen que estar bien. Nos pasamos al ejercicio 9 para explicar un poquito cómo es la multiplicación o el porcentaje, el porcentaje. Entonces, bueno, imagínate aquí. Mira, me está pidiendo una bonificación. Acá yo tengo una planilla de sueldos, ya el código del trabajador, el sueldo del trabajador, qué tipo de trabajador es, el estado, y tengo también, me está pidiendo aquí que haya su bonificación, y me dice que la bonificación le van a dar al trabajador de acuerdo a un porcentaje, de acuerdo a un porcentaje, y el porcentaje que le van a dar es el 25% de su sueldo. ¿Y cómo saco, profesor, el 25? En Excel simplemente es igual, ya, a tomar el valor, en este caso esta celda, ¿no? Que es la celda de 10, que él tiene valor del sueldo, y multiplicarlo por el porcentaje que desea sacar. En este caso necesito el 25%. Le das Enter. Y el 25% de 300 es 75. ¿Sí? ¿Cómo he hecho, profesor? Nada, simplemente he multiplicado el valor por el porcentaje que deseo sacar. Nada más. ¿Listo? Entonces ya sabes que puedo arrastrar, o si no, también mira, puedo hacer lo siguiente, doble clic le haces. ¿Cómo, profesor? Otra vez, me posiciono en ese puntito donde rellenas, esta esquinita de la parte inferior derecha, le hago doble clic, apuntas bien más bien, doble clic, y automáticamente también rellena todos los resultados. Entonces, puedes arrastrar o puedes hacerle doble clic. A ver, doble clic por aquí para ver cómo está pasando. Sí, de 11 por 25%, ¿no? Entonces 125 es el 25% de 500. Ahora siguiente, doble clic, de 12 por 25%. ¿Sí? Entonces está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces para calcular el valor porcentaje simplemente agarro el valor y lo multiplicas por el porcentaje que necesitas sacar. ¿Ya? Fácil. Finalmente vamos a ver este ejemplito. Ya me dice 19% del resultado de sumar el sueldo básico más la bonificación. Entonces me está diciendo que debo de sumar la bonificación más el sueldo básico. Eso me está diciendo, mira, sumar el sueldo básico más la bonificación. Entonces agarro el sueldo básico más la bonificación. Y a todo esto me dice que le saca el 19%. Pero como voy a sacar este valor y voy a multiplicarlo por el 25%, entonces no te olvides de colocar los paréntesis. A esa suma lo multiplico por el 19%. ¿Listo? Ahora sí está bien. Le das Enter y el 71.25 soles es el 19% de la suma del sueldo más la bonificación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, hasta ahí hemos aprendido los operadores en Excel. ¿Listo? La suma, la resta, la multiplicación, la división, el porcentaje, la potencia y cuándo debemos usar los paréntesis. Recuerda que los paréntesis debemos usarlos siempre y cuando tengamos pues operaciones combinadas, ¿no? Suma, resta con multiplicación y división. ¿Listo? Muy bien, queridos estudiantes, entonces hasta ahí ya nos vemos hasta la siguiente clase. ¿Listo? Chao.